Bueno, creo que vamos a ir comenzando. Me presento yo. Soy Josué Cerdán, de la Concejalía de Cooperación. Soy técnico allí y estamos aquí compañeros del Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de Elche y vamos a hablar con vosotros un poco sobre las entidades, sobre el voluntariado y también un poco de qué es la cooperación internacional al desarrollo. Bueno, voy a presentar a los que nos acompañan. Por ejemplo, aquí a mi lado tengo a Juan Arronis, que viene como coordinador delegado de Elche de la Fundación ADRA. Podíamos hablar de temas como Kenia, como también ha estado en otros sitios trabajando en Bolivia también. Entonces, ahí podemos hablar un poco de ello. A mi otro lado tenemos a Manuel Martínez, que desde 1966... Pues está mal aquí. Ha realizado actividades de cooperación internacional. Algunos lo recordamos por ir a su consulta para que nos mirara los ojos, y luego ha estado trabajando en esos temas en sitios como Perú, en Tinduf, en Mauritania y últimamente Guinea-Bissau y otros lugares. También tenemos a Miguel León. Estábamos hablando, digo, ¿cómo te presento? Él está ahora como delegado de Elche en la ONG Entre Culturas, y él lo que me ha dicho es eso, que él empezó en los 15 años con el tema del voluntariado. Entonces es una muestra de cómo el voluntario ha ido pasando y está ahora en una entidad. Luego también Nieves Lillo está con nosotros representando a Kasumai, otra entidad que tenemos en el Consejo. Nieves ha estado en el Ayuntamiento de Elche y también ha estado muy involucrada dentro de la cooperación. Y también tenemos a Concha, que es responsable, es presidenta de Oasis, también otra entidad que ha trabajado mucho en la cooperación. Y nada, como tenemos poco tiempo, vamos a ir iniciando el primer turno para ir hablando un poco de cada entidad. Entonces voy a pedir a Juan si nos hablas un poco de tu entidad. Ok. Si me permitís, se me empañan las gafas, voy a... Gracias. Casi que el trabajo... Un momento. Me voy... Entonces... Gracias. Casi en vez de hablar de mi entidad, cualquiera que quiera ver la entidad pone Fundación ADRA y ya que mire todo lo que hacemos. Como estas jornadas son hacia el voluntariado, yo os quiero hablar casi de mi experiencia personal, y mi experiencia personal también empezó un poco como la de muchos otros. Al principio empiezas como voluntario, después sigues trabajando, te unes a una asociación, trabajas con otra, y poco a poco quise formarme más. Estudié mi carrera como ingeniero técnico de obras públicas y después me encontré en la Universidad de Alicante un máster que también se implanta aquí, que es el interuniversitario. Por aquel momento no era máster, era una especialidad, y ahora sí que lo es, así que os animo a todo el que quiera empezar este camino. Hay niveles, voluntarios, después profesional, cooperante. Al cabo de un tiempo trabajé como cooperante y sobre terreno, sobre todo en el tema del agua, que tiene que ver con mi formación. Cada uno tenemos una formación. El de aquí de la Universidad de Elche está más vinculado a la salud y, por lo tanto, todos los profesionales de la salud, a lo mejor esa rama. En la Universidad de Alicante tiene otra rama. Y bueno,
trabajé también en Bolivia durante 3 años para un proyecto de la ECI, la Agencia Española de Cooperación, en base al agua. Os quiero exponer un poquito este proyecto mínimamente porque a mí lo que me interesa es que cuando pensemos en cooperación internacional, un poquito hablando de este tema, lo planteemos en base a derechos. Trabajando allí en Bolivia nos desarrollamos sistemas de agua potable, pero trabajamos para desarrollar, evidentemente, micro Aigüesdelts. Todos sabemos que quien gestiona los sistemas de agua, quien los construye, quien los lleva a cabo, para nosotros, para que nosotros podamos beber nuestra agua y ducharnos, son entidades públicas. Pues este fue un poco el enfoque, ¿no? Con el dinero de la cooperación española se construyen los sistemas donde participaban, evidentemente, la contraparte, los ayuntamientos y las comunidades locales, y al mismo tiempo se creaban estos microsistemas que se llaman CAPIs, Comité de Agua Potable y Saneamiento. ¿Por qué quiero deciros esto? Porque en realidad lo que funciona siempre es un enfoque de sostenibilidad y de derechos. Mi carrera fue tirando para ahí, evidentemente, y después de ser cooperante sobre el terreno volví a España y mi experiencia ahora es como coordinador de la ONG local aquí en Elche, Fundación ADRA. Para seguir en el enfoque de derechos, yo quiero plantear también conflictos que surgen en torno al agua, pero que en realidad, cuando pensamos acceso al agua, ¿no? Todo el mundo puede pensar, no, hacemos un pozo, que la gente tenga acceso al agua, pero en realidad la necesidad de poner los derechos encima de la mesa es tan importante que os voy a comentar un par de conflictos. Todo el mundo sabe lo que es, o muchos sabréis, lo que es el agua virtual, ¿verdad? El agua virtual son sobre productos o bienes lo que se consume de agua. Pongamos el caso, se estima que para 1 kilo de cereales son 1.300 litros de agua los que se necesitan. Para la carne, para el vacuno, se estiman que se puede necesitar hasta 16.000 litros, ¿vale? Ese es un concepto de agua virtual. Pero, ¿qué ocurre cuando en un país donde hay escasez hídrica se pueden, como es el caso de Kenia, hay empresas, hay multinacionales donde, del tipo de la flor, donde plantan flores para comprarlas, para venderlas aquí en Occidente, en un país que tiene escasez hídrica? Pues nos encontramos con un problema de que hemos sustraído agua de otro sitio para llevar estas flores y venderlas en los mercados holandeses. Ese es un problema en torno al agua, pero que también tiene el enfoque, evidentemente, de los derechos. Ya no estamos hablando de acceso a agua. Entonces, ese es un planteamiento que quiero dejar aquí como idea encima de la mesa, porque podemos hablar de cómo funcionaría un voluntariado, cómo funcionaría o cómo debemos de plantear encima de la mesa el trabajo de una ONG con la fuerza de los cooperantes, con la fuerza del voluntario, para que evidentemente sea, ¿cómo decirlo?, que no sea en vano. Os planteo otro conflicto que puede haber en torno al agua. El agua lucrativa. El agua lucrativa. Alrededor del 70% del agua privatizada del mundo está entre muy pocas compañías. ¿Qué sucede cuando te vas, por ejemplo, a Bolivia? Mi experiencia. No sé si todos conocéis la guerra del agua que hubo en Cochabamba. Pues la guerra del agua fueron unas revueltas muy importantes. ¿Pues por qué? Pues porque le subieron las tarifas a una empresa privada, subieron las tarifas hasta más del 60%. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el distrito? Esto sucedió, que es lo que voy a contar ahora, sucedió en el 2000, una gran embotelladora, no voy a decir el nombre, se implantó en el distrito, en Plachimida, en la India, en el estado de Kerala. Acabó sucediendo que este agua lucrativa sustraía del nivel freático pues 600.000 litros de agua al día. Bajó el nivel del agua, se salinizaron. ¿Qué ocurría con la gente que tenía economía de subsistencia para regar? Pues ni tenía agua o estaba salinizada. ¿Qué ocurre con todos estos problemas? Como 2 ejemplos que os quería plantear. Que el enfoque fundamental es el de los derechos. El enfoque fundamental es de que los titulares de los derechos, que son la gente que vive en estas tierras, tenga el acceso a su tierra
sean los que puedan decidir qué hacen con su agua, los que puedan decidir qué hacen con los problemas que tienen y puedan ejercer la gobernabilidad sobre sí mismos. Entonces, ¿cómo se plantea esto con un voluntario, con un voluntariado, con una voluntaria? Yo lo que os animaría es a empezar este camino si os gusta, pero que tengamos siempre en la mente que allá donde vayamos, allá lo que hacemos, utilicemos nuestra formación para que los derechos sobre los cuales estamos intentando que se establezcan siempre estén por encima, siempre estén planteados. El derecho al agua, en las Naciones Unidas se planteó en el 2010. Es una locura que el acceso al agua potable y el saneamiento estuviera aceptado en el 2010. Por eso yo os animo a todas, a todos, a que todos nuestros esfuerzos, todo nuestro trabajo, desde la perspectiva de la cooperación internacional de desarrollo, estén sobre todo basados en los derechos de los titulares, que son aquellos con quien nos relacionamos. Gracias. Muchas gracias. Estos conceptos de agua virtual, agua lucrativa, podemos hablarlo y sobre todo el tema de los derechos. Bueno, vamos a pasar a Manolo, quien nos va a hablar de Anawin y nos va a explicar todo el trabajo que ha realizado esta entidad. Ya. Está en el botón. ¿El botón pasa? Ah, sí, pasa. Bien. Bueno, buenas tardes. Intentaré ser breve, que se nos ha metido la hora ya es un poquitín tarde. Bueno, vamos a hablar de Anawin. Anawin es una ONG de desarrollo aconfesional, apolítica y sin ánimo de lucro. Somos una ONG declarada de utilidad pública con todo lo que eso conlleva. Y somos una ONG totalmente ilicitana. Nosotros nacimos aquí en el año 96, tenemos ya más de 25 años, aunque tenemos ya también delegaciones en Valladolid, Alcalá, Alicante, Novelda, etcétera, ¿no? Las más fuertes son las de Alcalá y las de Valladolid. Bien, quería comentar una cosa. Anawin no son siglas de nada, ni ningún acrónimo, ni nada. Anawin es una palabra hebrea que significa, son los humildes, los pobres de Yahvé. Es el pueblo o parte del pueblo hebreo escogido del cual vendría el Mesías. Bueno, ya veis que tenemos un nombre muy religioso y he empezado diciendo que somos aconfesionales, apolíticos y sin ánimos de lucro. Básicamente, nuestros proyectos van encaminados en dos líneas fundamentales, la línea educativa y la línea sanitaria. Entonces, en cuanto a la línea educativa, tenemos son fundamentalmente los proyectos de becas y apadrinamientos. Tenemos becas en Etiopía. Estos son becas de enfermería. Esto es para formar, digamos, a personal sanitario en enfermería. Tenemos después también en la zona de Colombia, estos al final se suspendieron porque ya el gobierno colombiano aportaba la ayuda que nosotros estábamos dando a los comedores y a los colegios. Los de Nicaragua, eso seguimos con ellos, con los apadrinamientos de Nicaragua. Además, tenemos allí otra serie de proyectos en plan de ayuda sociofamiliar a personas, a familias desestructuradas. Tenemos una serie de becas en Perú, estas son con las Hermanas del Buen Socorro, que es una gran contraparte que tenemos allí. Tenemos los apadrinamientos en la India. En la India, esto es con el de Rainbow Children, estos están también con las Hermanas de la Providencia. Un pequeño detalle es que siempre tienes que trabajar con contrapartes locales y aunque parezca mentira, las contrapartes religiosas suelen ser de las más fiables y las que mejor funcionan, ¿no?
Tenemos este otro proyecto, que este es el proyecto más reciente nuestro, que ha empezado, pero todavía no está funcionando realmente en Bissau. Es un taller de formación de bicicletas de Bissau. No sé si conocéis, aquí en Elche, por ejemplo, en los Salesianos, ellos tienen una serie de escuelas taller de formación profesional donde imparten bicicletas. Es exactamente lo mismo, vamos a hacer lo mismo, y de hecho ellos están colaborando con nosotros en Guinea, ¿no? Un taller en el centro de formación rural que hay en Santo Domingo. Vamos a hacer esto. Después habrá una serie de bicicletas que se van a donar a los centros educativos, el liceo, colegios, de tal manera que por un pequeño módico precio de alquiler se van a alquilar a las personas, a los estudiantes que le hagan falta. De tal manera que esa bicicleta va a servir para mucha gente, por así decirlo. Con ese pequeño alquiler vamos a hacer el mantenimiento en el centro de formación de las roturas, las piezas de recambio, etcétera. Bueno, en la actualidad tenemos más de 500 alumnas y alumnos becados. Esto personalmente es de los proyectos que más me gustan, independientemente del mío. Estamos apostando mucho por esta línea de trabajo en la ONG ahora, actualmente. Después tenemos los proyectos sanitarios. Los proyectos sanitarios, que casi fueron los primeros con los cuales empezó esta ONG, tenemos en Gambo es que tenemos una línea de trabajo, y ya habéis visto que teníamos lo de los becados, ahora tenemos también lo de la unidad de quemados. Esto pasa algo muy parecido, como pasa en los campamentos de refugiados saharauis. A mí me llamó la atención cuando estuve en los campamentos que había una unidad de quemados. Digo, no tienen nada y tienen una unidad de quemados. Claro, en las jaimas, cuando preparan el té, cualquier accidente que haya, se prende todo fuego y hay muchos quemados, ¿no? Este es uno de los dos primeros proyectos de la ONG de la UTA. La UTA es la leishmaniosis americana. Aquí normalmente la leishmaniosis se conoce sobre todo por los perros. Allí afecta a los hombres, a las personas, dando unas lesiones tipo lepra, entre comillas. Y entonces este es un proyecto que hicimos integral, que ya no solamente poníamos el tratamiento para la UTA, sino en plan de hacer letrinas, botiquines, etcétera. Es un proyecto que se amplió a toda la comunidad. Programas de prevención del SIDA en Nicaragua. Este es mi proyecto, el proyecto oftalmológico. El proyecto oftalmológico es el otro de los primeros de la ONG. Este es el único que desde principios está funcionando todavía. Entonces, claro, nosotros empezamos trabajando en Perú, donde además creamos una consulta y un quirófano para Anawin Perú. Existe Anawin Perú, es una ONG hermana. Después pasamos a los campamentos de refugiados saharauis. Hemos estado trabajando en Mauritania. En Mauritania precisamente se fue a trabajar con los saharauis huidos. En Mauritania hay muchos saharauis, ¿no? Esta fue una petición del Frente Polisario que nos hicieron. Hemos estado trabajando en Etiopía, naturalmente, en el mismo hospital de Gambo, donde tenemos otros proyectos. Y actualmente estamos en Guinea-Bissau, que ya llevamos ya un chorro de años, y si Dios quiere, pues iremos este año también. Bueno, en el proyecto de ojos, fundamentalmente lo que hacemos es actuar sobre las dos principales causas de la ceguera en los países del sur, que son las cataratas y el tracoma. Entonces, es una actuación directa sobre esto, y además se da formación al personal sanitario local, y además nos sirve de prácticas para los estudiantes de medicina y de estos que veis de pie en el quirófano. Son estudiantes de medicina y de enfermería de los últimos cursos, que además esto les sirve de prácticas, ¿no? La Universidad de Medicina de Bissau es una universidad, no sé si como curiosidad, creada por las brigadas internacionales cubanas, que tienen dos decanos, ¿no? Un decano cubano y un decano guinense.
las clases se dan en español porque los cubanos insistieron en eso y bueno, tenemos un proyecto de colaboración con ellos y vienen los estudiantes a hacer prácticas con nosotros. Independientemente de estas dos líneas fundamentales que tenemos de la educativa y la sanitaria, naturalmente aparecen también los proyectos de emergencia, ¿no? Esto ya hablaremos después, la diferencia de la cooperación y la emergencia, ¿no? Estos proyectos de emergencias, pues actuamos mandando ayuda para el huracán Mitch de Honduras, la corriente del Niño del Perú, se mandó también para ayuda para Cuba y últimamente hemos hecho también un envío más pequeño para Ucrania. Independientemente de esto, hemos hecho también proyectos de infraestructuras. A veces los proyectos vienen enlazados unos con otros porque a lo mejor estás haciendo un proyecto de ojos en un sitio y te solicitan que hagas otra serie de actuaciones allí, ¿no? Desde, por ejemplo, eso que son unas losas deportivas actuamos también con un albergue de niños abandonados en Perú. Hicimos también unas casas en Arequipa, en uno de los barrios, tras el terremoto que hubo, 120 casas. Hicimos un comedor escolar junto con Fe y Alegría. A veces tenemos colaboraciones, evidentemente, con ONGs, incluso con ADRA hemos trabajado en Perú en alguna ocasión, ¿no? Casas de mujeres maltratadas. Esto precisamente es de una potabilizadora de agua en el Amazonas, en la zona de Iquitos. Aunque parezca mentira, en un sitio donde hay tanta agua como es el Amazonas, hay que potabilizarla también, ¿no? Botiquines comunales. Estos botiquines, bueno, estaban integrados dentro del proyecto de UTA, de la leishmaniosis. Estas placas solares, esto también está integrado dentro del proyecto de ojos. Las pusimos además el año pasado en el hospital de São Domingos. Este es un hospital que hemos complementado totalmente, tanto en una consulta completa como en un quirófano completo, y pusimos las placas solares, que es lo que nos faltaba. Y básicamente intento ser lo más breve posible, ¿no? Me dijeron que explicaran quiénes éramos y cómo. Bueno, esa es nuestra ONG. Es una ONG pequeñita, ilicitana, y aquí estamos. Muchas gracias. Aunque es pequeña, veis todas las acciones que se van realizando, que son muy interesantes. Vamos a darle la palabra ahora a Miguel León, si puede explicarnos entre culturas en qué consiste y un poco también su experiencia como voluntario. Muy buenas. Ante todo, agradecer esta pedazo de mesa de personas con las que yo creo que he madurado, sobre todo como voluntario, porque es un orgullo compartirlo con todos ellos. Y bueno, pues Entre Culturas es una ONG de cooperación internacional para el desarrollo, con sus contrapartes, que sería Fe y Alegría, con la que nos nombraba hace un momento Manuel, ¿vale? Y nosotros nos dedicamos, digamos, en cuerpo y alma, ¿vale? Aunque al final el mundo de la cooperación lo que tiene es que vas atendiendo cada necesidad que te encuentras, ¿no? Pero digamos que nosotros perseguimos lo que es el espíritu de la educación, ¿vale? La educación como punto de transformación de la vida de las personas, ¿no? Y de empoderamiento para que ellos y ellas sean los que transformen su mundo. Entonces, desde ese aspecto, yo comencé mi voluntariado siendo muy pequeñito, yo con unos 15 años o así, aquí en uno de los institutos de Elche, acompañado de un profesor. Entré en un grupo de voluntariado, digamos, con la intención de colaborar, de ayudar, ¿no? Y yo creo que uno de los primeros aprendizajes que uno toma cuando se hace voluntario o cuando entra en alguna organización, algún grupo, es que
lo que realmente da sentido al voluntariado y lo que hace que las acciones sean realmente posibles es ese trabajo en equipo, ¿no? Ese trabajo en equipo que hacemos nosotros dentro de nuestras propias organizaciones y algo fundamental que es el trabajo que hacemos en colaboración unas organizaciones con las otras, que es lo que hace que poquito a poco vayamos marcando esas líneas de trabajo que se marcan en Naciones Unidas, ¿no? Los objetivos del desarrollo sostenible que todo el mundo habla. Encuentra en ese sentido, en ese trabajo en equipo y en esa búsqueda de un objetivo común en el cual luchar. Vale. Para un poquito remarcar lo que es Entre Culturas, ¿vale? O lo que es el trabajo que hacemos nosotros tenemos, digamos, 3 tipos de voluntariado. Uno sería el voluntariado local, que es en el que más me voy a enfocar. Luego otro sería una experiencia sur, que digamos que es irte de voluntario a un país en el que se está trabajando algún proyecto, donde se conoce el proyecto, que sinceramente es un proyecto de transformación personal. Uno llega a terreno, no, yo me fui a Ecuador, uno llega a terreno diciendo voy a cambiar. No vamos a cambiar absolutamente nada. Lo que tenemos es que abrirnos nosotros y nosotras para que esa realidad nos transforme y que cuando volvamos a nuestra tierra maduremos todas esas sensaciones, todas esas cuestiones que hemos conocido y así poder transformar. Y otra experiencia de voluntariado que tenemos nosotros en Entre Culturas es el Volpa, ¿no? Que es un voluntariado de larga duración en el que una persona se pone al servicio de la organización durante 1 o 2 años, en la que se incorpora dentro del proyecto con las personas de terreno que ya están trabajando en el proyecto y se convierte en uno más, ¿no? Apartando pues sus conocimientos, sus brazos y sus manos, ¿vale? y su cuerpo entero para poder contribuir a ese proceso de transformación que ya están llevando en los países con los que trabajamos y a los que apoyamos, sobre todo desde una perspectiva económica. Entonces, digamos que esos son lo básico, ¿no? Pero algo que desde aquí y estando en el momento en el que estamos y eso, yo creo que algo fundamental y que sí que me interesa mucho más hablar es el tema del voluntariado local, ¿no? El voluntariado local, digamos que es la base de la cooperación internacional, porque son realmente los que ejecutan, los que mueven, los que buscan, ¿no? Y para eso hace falta, digamos, mirarlo desde 3 perspectivas, ¿no? Desde 3 pilares. Luego son muchos amplios, pero uno de ellos es, siendo una organización de cooperación internacional para el desarrollo, la parte económica, ¿no? La parte de cooperación internacional. Esa búsqueda de fondos, ese trabajo constante para hacer que los proyectos que se llevan en otros países se puedan seguir manteniendo, llegue la crisis, haya financiación, no la haya. Ese proceso es algo fundamental, ¿no? Nuestra tarea como voluntarios de cooperación no tiene sentido si no conseguimos esos recursos para poder mantener esa estructura que haga que ese proceso pensado, estratégico y que busca el desarrollo de las personas se pueda seguir manteniendo. En segundo lugar, yo creo que ha sido siempre uno de mis grandes pasiones, es el tema de la sensibilización, ¿no? La sensibilización básicamente es cuando nosotros estamos hablando de que conocemos una realidad que queremos hacerle llegar al resto de personas, ¿no? Todos estos proyectos que nos contaba Manolo o toda esta situación del agua que nos estaba contando Juan, todo esto, que las personas sean conscientes, que nosotros y nosotras podamos ser capaces de transmitirlos, es algo fundamental que considero que ninguna ONG, sea ambiental, sea sanitaria, sea educativa, puede perder de vista, ¿no? Tenemos que transformar las realidades que trabajamos en otros países a través de la cooperación internacional, pero tenemos que transformar nuestra sociedad, nuestro pensamiento, transformándonos nosotros mismos a través de la sensibilización, lo cual exige por una parte que nosotros seamos formadores y por otra parte que seamos personas receptoras de formación continua y que estemos abiertos a aprender, aprender, aprender. Y otra cosa muy importante, ¿no? Que esto sobre todo lo comentaba antes, ¿no? Cuando vas a terreno lo que aprendes es a desaprender todo, ¿no? Porque cuando llegamos allí nos damos cuenta de lo europeos que somos y de las cosas que tenemos que aprender, que nosotros no tenemos que ser ni padres ni madres de nadie, sino
hermanos y hermanas que aportamos y también dejamos que nos aporten. Y luego, por última, y esto yo creo que ya es algo fundamental, pero ya es un poquito más tedioso, es esa incidencia política. Esa incidencia política que tenemos que trabajar siempre, ¿no? que estamos siempre pendientes de los ayuntamientos, desde la coordinadora, con otras organizaciones, ¿no? Esa incidencia que sobre todo surge cuando nos falta financiación, que es el exigirle no solamente a los partidos políticos, no solamente a las corporaciones municipales, a las universidades, sino a la sociedad en general, ese cambio de política y esas necesidades que necesitamos llegar a cumplir, ¿no? Esas exigencias, ¿no? Es ese, como comentaba Juan, dejar claro que lo que estamos hablando es de derechos, que lo que estamos hablando es que cuando estamos sobreexplotando por ejemplo, el mar, lo que estamos haciendo es que estamos dejando sin recursos a las personas que realmente necesitan el mar para vivir. Que cuando estamos explotando las minas de coltán, vulnerando los derechos de muchas personas, impidiéndoles que vayan a la escuela, afectando a su salud, para que nosotros tengamos esos teléfonos móviles, estamos vulnerando derechos. Y esa incidencia política es la que realmente tenemos que estar en cuenta, ¿no? Al final, si os fijáis, estas tres pilares que os he nombrado están muy juntitos los unos de los otros, ¿no? No hay un pilar que digamos, no, esto es la clave. Realmente son esos tres pilares que van a ir cogiendo sentido, en los que unos van a alimentar a otros. Nosotros nos formamos para incidir políticamente, para formar a otros, para hacer una cooperación internacional más efectiva. Nosotros nos transformamos para seguir trabajando, nosotros dedicamos nuestro tiempo y también para motivar a los demás. Una de las cosas que a mí más me viene en la cabeza cuando pienso en mi voluntariado es directamente, yo cuando empecé de voluntario, yo pues tenía, pues eso, yo quería trabajar en cine, yo estaba especializándome en otras cosas. Yo actualmente soy estudiante también universitario de educación social, porque con el paso del tiempo el voluntariado es una cosa que te atrapa, ¿no? Que, como decían muchos compañeros, yo salgo de mi voluntariado, yo cuando voy a dar una charla a un cole o cuando me fui al Sáhara con el compañero José Antonio en 2008, vuelves con una cosa en el cuerpo diferente. Yo creo que después de la mayoría de los voluntariados, incluso yéndome de campamento con personas con diversidad funcional, yo he vuelto a mi casa llorando, básicamente no por pena, no por nada, sino porque son cosas que te cambian por dentro, ¿no? Te transforman, y es eso lo que yo sé que limito a la mayoría de personas que se atrevan a probar, ¿no? Que hagan de su vida el voluntariado, ¿no? El voluntariado no son esas horitas que yo he hecho, ¿no? El voluntariado al final es el cómo yo escojo mi forma de vivir, ¿no? Lo que yo compro cuando voy al súper, cuando compro algo que sé que no está bien, pero me puede un poquito la tentación, porque ninguno somos perfectos, el ser conscientes y hacer una reflexión, el decidir cómo cambiarnos a nosotros y a nosotras, ¿no? Yo, como voluntario, al final me doy cuenta de que es eso, ¿no? Mi vida se ha ido transformando con cada experiencia. Yo soy voluntario de Entre Culturas, he sido parte del Consejo Territorial a nivel nacional, soy delegado de aquí de Elche, y como voluntario realmente lo que me quedo es con todas esas experiencias que he vivido con los compañeros que tenemos en la mesa, en los consejos locales, con los compañeros y compañeras de mi entidad, con las reuniones con otros compañeros que no están hoy aquí presentes, de cómo cambiamos esto, o incluso con todas esas, digamos, locuras que hemos dicho, vamos a intentar esto. Y te decían, no, es que esto no va a funcionar. Y tú dices, sí, vamos a intentarlo. Y dices que no va a funcionar, ¿no? Y lo haces, te estampas, y otras veces lo haces y dices, ¿cómo lo has hecho? Y digo, pues no lo sé. Será de haberlo intentado 200 veces, ¿no? De haber luchado con el corazón y seguir creyendo. Entonces yo, que son las jornadas de voluntariado, más que hablar de Entre Culturas, que tenemos una página web preciosa que podéis ver cualquiera de vosotros, quería, pues eso, dejar este testimonio de que realmente el voluntariado es entrega y el voluntariado es compartir y trabajar en equipo. Porque sin esa entrega, sin ese compartir y sin ese estar al servicio y también
ser capaz de pedir a tus compañeros y compañeras realmente no este voluntariado y todas esas acciones que nuestros compañeros han dicho no llegan a ningún lado. Entonces, muchas gracias a todos los que estéis aquí. La verdad es que me siento muy en familia porque veo caras que me ilusiona ver, y yo con esto le dejo tiempo a cualquiera de las compañeras que tengo ganas de escucharlas. Muchas gracias, Miguel, por tu testimonio, y ahora vamos a pasar a Nieves. Si nos puedes explicar un poco sobre Kasumai y el trabajo que estáis realizando. Buenas tardes ya, ¿no?, a todos y todas. Pues como han hecho mis compañeros y como veo a lo largo de toda esta mañana, que es una jornada como muy humana, ¿no? Es decir, realmente estamos compartiendo lo que sentimos y lo que hacemos, y lo hacemos con todo un compromiso interno importante. Yo quiero decir primero cómo surge Kasumai. Ahí tenéis una de la página web. Bueno, ahora veremos dos cositas de la página web, pero justamente Kasumai surge con lo contrario que decían mis compañeros. No personal voluntario, sino que el ayuntamiento trabaja desde un proyecto de cooperación directa en África, decide intervenir. Y tanto Mari Carmen Bueno, que es la presidenta que está con nosotros, como yo, ella es la concejala, yo soy la técnica, y empezamos un trabajo desde la administración. Vamos al terreno, es fundamental, desde luego, que se vaya a los países donde estamos comprometidos y con los que queremos trabajar. Y cuando el ayuntamiento, o antes de que el ayuntamiento finalice este trabajo, pues se pone en marcha, se funda Kasumai Elche. Kasumai es una palabra de criollo que significa hola, ¿cómo estás? Es un saludo. Y lo que Kasumai plantea desde el principio es sobre todo centrarse en ayudar y en cooperar. Y ahora quería entrar a una cosa que hay en la mesa, que no ha entrado nadie, pero creo que me parecía interesante, y es que nuestra mesa se llama Solidaridad o Cooperación. Solidaridad, ayuda solidaria o cooperación al desarrollo. Bueno, independientemente de que a nivel técnico se diga que solidaridad internacional tiene que ver más con acciones puntuales, con impactos inmediatos, y que la cooperación tiene una duración, una estabilidad e impactos y transformaciones más importantes, yo también entiendo la ayuda solidaria como una contribución para el bien de los demás, y entiendo la cooperación como una transferencia que hacemos de fondos que buscamos, incluso de nuestra formación, de lo que podemos aportar como personas, como profesionales a otros países para realmente conseguir un desarrollo económico, pero bueno, ya sabemos cuestionable el tema de que es solamente económico, sino, como dice nuestra ONG, es un desarrollo también humano y sostenible. Yo creo que Kasumai Elche es una ONG muy pequeñita, efectivamente, coincidimos con Manolo, Anawin, de hecho hemos trabajado muy conjuntamente y en algunos proyectos en Guinea-Bissau, que es donde trabajamos, que surge del compromiso y del voluntariado que queremos hacer por nuestro deseo de ayudar solidariamente, pero ayudar transformando en la medida que una ONG pequeña, sin técnicos, sin infraestructura importante, puede llevar a cabo. Yo me jubilé el 1 de diciembre del año pasado y he decidido continuar la labor que inicié y seguir participando en un proyecto como este. Que ¿dónde se sitúa Kasumai? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde compartimos nuestro esfuerzo, nuestro tiempo? Porque todos y cada uno de los que formamos parte de la ONG son personal, somos voluntarios, por supuesto. Es decir, que el voluntario también es aquel que dirige una ONG pequeña, que no tiene una infraestructura, que tiene un compromiso y que hace lo que puede, como puede, pero también formándose y también intentando que lo que haga, lo haga con calidad. Y también lo haga con las personas con las que trabaja. Yo rescataría en ese objetivo de Kasumai otro aspecto que me parece importante. Anawin también lo tiene y hemos visto como también el compañero León y Juan,
queremos ir al terreno, claro que queremos ir al terreno. Yo no sé si como cooperante, pero por lo menos como persona comprometida con unos objetivos, y que es compartir contigo y discutir contigo, reflexionar contigo qué te hace falta y cómo podemos, desde nuestros recursos humanos como personas que formamos la ONG y de otras administraciones. Además, creo que esta mañana ha comentado Inma que en la universidad estabais incorporando el voluntariado de cooperación internacional al desarrollo, que entendí que era independiente del proyecto de Ruanda, con lo cual me parece importante también esa iniciativa, porque también es una forma de trabajar en coordinación, en colaboración con las ONGs pequeñas, pero que hacen, ya os digo, ponen su esfuerzo en ir allí también, en vivir de primera mano con la gente y con la comunidad qué es lo que se necesita y en qué podemos juntos ayudar. Nosotros desde nuestras capacidades, desde nuestros recursos, y ellos también tienen que aportar y tienen también que mejorar algunos aspectos o descubrir con nosotros o conjuntamente algunos aspectos que ayudan en la mejora. Comentábamos en la reunión preparatoria, se hablaba, bueno, es que vamos al terreno y resulta que estamos imponiendo, y dice Leo, no, yo no impongo nada, yo no soy un padre, yo soy un hermano. Pues yo soy quien soy, alguien que representa, o somos mujeres, porque somos mujeres, que representan una cultura, pero representan una inquietud, un compromiso con el cambio, y que tú, pues si necesitas también puedes replantearte algunas cuestiones que te van a ayudar a mejorar. Por supuesto no imponer, pero sí mejorar. Y yo rescataría ese valor de la ONG, de todos sus viajes anuales a vivir con las familias, y tuve la oportunidad de volver justamente en febrero, tras mi jubilación. Y bueno, ha sido muy intenso porque allí lo importante es estar en la casa del pasajero de una de nuestras contrapartes y ver a la gente pasar y saludar y preguntar. Eso es lo más, el querer incluso sentarse contigo simplemente y pasar un rato contigo, ¿no? Y hablar de España o de tu vida o de lo que sea. Es decir, la creación de vínculos entre personas me parece un aspecto importante del voluntariado, que para mí significa también la cooperación al desarrollo. Dicho eso, nosotros también tenemos una página últimamente muy bonita y bueno, voy a usar solamente, ahí teníais los objetivos con los que trabajamos, por supuesto, alienados, por supuesto, con la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos que unir sinergias siempre dirigidas a ese sentido. Ahora, si os parece, os voy a comentar brevemente algunos proyectos. Nosotros trabajamos en el fin de la pobreza. Ahí es mínimo, con un proyecto relacionado con el tema de una granja avícola. No hace falta que entres en ese. Pasa, si quieres, a salud y bienestar. Nosotros también, como veis, educación, salud y bienestar y mujer. Ya se habla esta mañana varias veces la importancia de trabajar con las mujeres. En salud y bienestar, sí, pincha por favor en ver proyectos. Estos son los dos últimos proyectos que estamos trabajando últimamente. Además de los de educación que ahora os hablo de educación. Bueno, el tema del agua potable. Yo, sabiendo que Juan tiene tanta experiencia, me parece que lo voy a llamar para que nos oriente y nos ayude, porque justamente nosotros trabajamos en Guinea-Bissau, que es donde también trabaja Ana Wynne. Justamente surgió la colaboración y hemos hecho proyectos juntos. En Guinea-Bissau es África subsahariana, y lo importante también es que nos hemos centrado en San Domingos, que es una ciudad de Guinea-Bissau, y llevamos ahí desde 2007 que se fundó la ONG. Es decir, que es un trabajo continuado y entendemos que estamos haciendo cooperación dentro de nuestras posibilidades por esa transformación gradual y del trabajo con ellos. Ahora hemos iniciado esta línea de trabajo porque tiene que ver con eso, la necesidad del agua potable. La salud es fundamental y San Domingos tiene un importante número de aldeas en las que todavía hay pozos que no tienen agua potable. Bien, pues esta sería una de las áreas. Pasamos a la de proyectos de educación. La novedad que incorporó Kasumai
fue la novedad, digo, cuando se constituye, en cuanto que algunos proyectos de ayuntamiento los retoma, pero lo importante es que ha sido el proyecto de apadrinamiento. Una ONG pequeñita que a través de personas de Elche, fundamentalmente la mayoría de Elche, 125 personas más o menos, apadrinos, están contribuyendo 150. Me he incorporado hace poco y todos los datos no me los sé. 150 personas han hecho posible, a través del programa del apadrinamiento, la Escuela de Educación Infantil, junto con la Escuela de Educación Primaria. Párate ahí. Como veis, se llama El Palmeral. Es decir, la Escuela de Educación Primaria se llama El Palmeral. Abordamos la infantil y la primaria, porque es una escuela gestionada por un equipo de profesorados de la comunidad, con el apoyo de la Asociación de Padres y Kasumai. Porque, bueno, la realidad educativa de los países y las dificultades son las que son, y se planteó que ese tipo de escuela que lleva desde hace muchos años va a permitir una estabilidad y una educación, ya sabemos que es fundamental y no hemos venido aquí a hablar solo de educación. Pero veis que trabajamos también el tema del Centro de Formación Rural de San Domingo, donde se va a poner en marcha el taller de bicicletas que comentaba Manolo. Y es decir, que no nos quedamos en lo que es la educación infantil y primaria, sino también la educación profesional. La alternativa profesional, el trabajo como factor de inclusión, es fundamental y, por lo tanto, queríamos abordarlo. Y si subimos arriba del todo, aunque tuvimos becas para institutos durante un par de cursos, nos estamos centrando en las becas de la universidad. Niños y niñas apadrinadas y apadrinados que quieren seguir estudiando y que quieren colaborar en la medida de lo posible para el bienestar de su país. Y como se decía antes, si la mujer está bien, superará al país. Pero si además tenemos una educación y revierte esa educación en mi país, la sociedad también mejora. Entonces es un proyecto además muy bonito, y cuando nos hemos reunido con los becarios, con sus familias, qué necesitáis, qué valoráis, cuál es la situación. Es decir, hay un intercambio, y eso es lo que yo considero que es también la cooperación entre personas, ¿no? Y luego el otro, el de mujer, para terminar, que tiene que ver, por supuesto, con esa prioridad que es, y el papel y el rol fundamental que ejerce la mujer. Y aquí hemos trabajado desde el ámbito laboral, por llamarlo, de mujeres de una asociación que trabajan a nivel agricultura. Hemos apoyado las infraestructuras para que puedan hacerlo, desde la educación, específicamente alfabetización, que mínimo que sepamos y entendamos y sepamos leer y escribir, y también todo relacionado con el aspecto de salud y con la Agencia Española de Cooperación. Pequeñitas somos, pero algún salto hemos dado y hemos obtenido el apoyo de la Agencia Española en este centro concreto de maternidad sanitario y comunitario. Os animo que, si os interesa, os metáis en Kasumai Elche, o Kasumai ponéis y ya está. Si queréis participar, por supuesto, como padrinos, como voluntarios, las puertas de Kasumai están abiertas. Y lo que sí que me alegra es compartir también en una mesa, como veremos también, que la cooperación derivó hacia África, que me parece importante. La universidad empezó con África, con el tema de su proyecto. Y porque cuando empezamos nosotros, la verdad es que la cooperación estaba dirigida a Latinoamérica exclusivamente, y África siempre era la gran olvidada. Y yo creo que nada, muchas gracias por invitarnos y darnos la posibilidad de que os emocionéis con la cooperación al desarrollo. Muchas gracias, Nieves. Y ahora dejamos el tiempo para Concha, y que nos hable sobre Oasis y que nos comente qué están trabajando ellos. Hola, yo soy Concha, soy la presidenta actualmente de esta ONG. Nosotros aún somos más pequeñitos que el resto. Somos solamente 10 personas. Todos somos los voluntarios y al mismo tiempo somos los socios. Somos personal sanitario y, bueno, os explico, para no daros mucho la paliza, os diré por encima un poco, porque la realidad es que todos compartimos las mismas ideas y las mismas formas de pensar de cómo y lo que es la cooperación. Si me decís por dónde le doy. ¿Le doy? ¿Lo he cerrado? ¿Lo he pagado?
¿Lo he apagado? Vale, ya está. Bueno, nosotros estamos en África también, que nuevo, ¿no? Trabajamos en Togo, en una ciudad que se llama Dapaón. Ahí estamos, en el Golfo de Guinea. Pues no va. Ah, vale. Esto es un poco el resumen del por qué, o sea, todo lo que es la economía y los datos que hay de sanidad en este país, que es uno de los más pobres que hay en las listas de... está el número 14 de 196. Todo esto es igual, es personal todo sanitario, nosotros nos dedicamos solamente a la sanidad, con lo tanto los informes y los datos que tenemos es de respecto a médicos y enfermeras. Yo soy enfermera y, bueno, como datos puedo decir que yo empecé como auxiliar en el 2003 y yéndome a África. Y gracias a mi cooperación soy enfermera, estudié enfermería, o sea que tengo que darla, por lo menos para mí me ha venido también para engrandecerme como persona y también conocer un poco todo lo que es el voluntariado. ¿Por qué elegimos Togo? Pues en el 2002 un oftalmólogo de Santander hacía cooperación allí, montaron como el doctor Martínez, montaron para operar cataratas. Y en el 2003 conocieron un centro que hay de discapacitados, de paralíticos, porque entonces se llamaban así, actualmente allí se siguen llamando así, que era un centro donde acogían a todos los enfermos de la enfermedad de la polio. Allí no se vacunaba y era todo, y encima los niños eran abandonados y los dejaban en ese centro. El centro era Don Orione, que es famoso en España porque el marido de la princesa estuvo trabajando en Madrid. O sea, porque ellos son centros donde atienden solamente a paralíticos, disminuidos físicos o demás. Ay, perdón. A ver, ¿qué se ha pasado? Se ha pasado y no lo entiendo. Vale. Bueno, en el 2003 va Miguel Sarceda, que es el primer traumatólogo, y en el 2004 formamos un equipo que éramos, pues ya ves, 2 traumatólogos, un anestesista, una enfermera que no era yo era la auxiliar de enfermería y un logista. Montamos la primera expedición. Yo nunca había salido de España, al máximo que había llegado era a Italia y a Francia, y cuando llegué allí lo pasé tan mal los primeros meses que ya dije que no volvía más, nunca más, que eso no me gustaba, que no. Tenía niños pequeños, yo tenía 2 hijos de 5 y 4 años, nos íbamos un mes. Y en el 2000 y al año, si yo llegué en marzo, pues creo que en mayo no llegó, hablé con Javi, que era traumatólogo, mi compañero, y dije, ¿empezamos a preparar ya todo? O sea que evidentemente me había captado, me había cogido por completo. Y a él también. Los dos pensábamos que no íbamos a volver y llevamos desde el 2004 yendo sin parar. Menos ahora en el 2020 que no hemos podido ir. Pero ahora volvemos otra vez. Eso es la foto del año 2007. En el 2007 decidimos que hace falta un cirujano plástico, porque para lo que era reconstructivo, lo que hace el doctor Cavadas, pues nosotros también nos llevamos a este cirujano plástico porque había mucha gente, muchos niños con labios leporinos y también muchísimas quemaduras. Allí la gente se cocina con carbón y los niños los llevan las madres y se caen encima y las quemaduras son totalmente monstruosas. Entonces no se puede hacer una cirugía plástica de calidad, pero sí que se les da la movilidad necesaria para que ellos sigan subsistiendo y viviendo y haciendo sus tareas. Estos son imágenes de lo que es la población allí. O sea, solamente hay una carretera que une el norte con el sur. Nosotros estamos al norte, cerca de Burkina Faso, o sea que la calidad, bueno, como habéis visto, no es la capital es diferente, siempre hay muchísimas más cosas. Aquí no, aquí tardamos 8 horas en llegar por esa carretera que es infernal, pero bueno, llegamos. Esto, bueno, la cooperación nuestra lo que ha hecho que la zona
vaya mejorando a nivel sanitario. Nosotros íbamos a un bloque antiguo que era un construido de prefabricado que construyó Fernández del Cotero, esa asociación. Nosotros nos dejaban entrar allí y entonces trabajábamos y hacíamos traumatología como podíamos, imaginaros allí, porque no era un hospital y no había nada. Nosotros tenemos que mandar, y lo seguimos haciendo, mandar todo el material, todo, instrumental, o sea, desde el esparadrapo hasta el antibiótico, porque allí era carísimo y la gente evidentemente no puede pagarlo. Por lo tanto, nosotros lo que hacíamos era recoger todo esto. Bueno, pues después de muchos años y de muchas historias, junto a otra ONG, Chamba de Elda, que también se formaron después de nosotros, junto a Mafre, Guanarteme, que son de Canarias, pudimos construir en el centro este de Onorione un bloque quirúrgico, que la verdad es que eso nos ha mejorado muchísimo lo que es la asistencia, porque ya tenemos por lo menos lo que es la infraestructura de un quirófano para operar. El quirófano se construyó tal cual como se construyen aquí, porque siempre hemos querido trabajar exactamente igual que se trabaja aquí en España, con las mismas condiciones de asepsia, de higiene y de atención. Hay cosas que no podemos tener, como es un aparato de anestesia, porque allí los gases no existen y un aparato no puedes tenerlo. Pero bueno, lo que es por parte humano y la parte también material que podemos llegar a meterla, sí que la tenemos allí y la hemos llegado a construir. Este año nos han dado 10 monitores para anestesia, que eso ya es muy importante, por lo tanto vamos a tener todo lo que es la Sabana llena de monitores, todos los hospitales, no el nuestro, sino incluso los que hay alrededor. Hace unos cuantos años se pudo, hace que era 5 años más o menos, también la asociación esta de Mafre, junto con Don Orione, que es nuestra contraparte allí, se ha involucrado en la mejora de la sanidad, y también el Ministerio de Salud también ha sido el que se ha involucrado. Cuesta, porque allí todo aquello es privado. Entonces, que llegue una asociación y que construya y que opere y que atienda de gratis, pues evidentemente nos miran con muy mala cara, porque la gente que va a subir a trabajar al norte como médicos o enfermeros, pues claro, que no cobren, pues es un poco, y que lleguemos nosotros. Lo que pasa es que sí que hemos mejorado y hemos construido también una sala donde atender a todos esos son los niños. Esos son los enfermos que hay allí. También hemos construido una sala de estar, como aquí no llamamos las plantas, la quinta, la primera, la tercera, pues allí hemos construido una sala para atender a los operados, porque antes no teníamos eso. Operábamos, pero no teníamos una sala. Bueno, pues hemos mejorado y hemos construido también una sala. Con salas de curas y demás. Hemos hecho que el Estado ya nos meta allí a un personal sanitario durante ya todo el año. Pero cuando nosotros vamos también nos lo refuerzan en un médico que también se ha quedado ahora, nos han dicho que ya se ha quedado un médico fijo allí que lo paga el Estado. O sea que hemos colaborado en el bienestar de lo que es la salud en la zona esta de las Sabanes. Este es el nuevo bloque por dentro, que es lo que os he comentado, tenemos el despertar, que es la URPA, tenemos la sala preanestesia, tenemos también el lavado, tenemos quirófano. Bueno, yo es que trabajo en quirófano y entonces todo eso me lo conozco, pero que lo sepáis, que se ha hecho con las mismas medidas y tal cual como se hace aquí. Estos son los labios leporinos y estos son las intervenciones de Genu-Valgo o Genu-Varo que se operan. Todo lo que es traumatología y todo lo que es cirugía plástica reconstructiva, con la única intención de mejorar la calidad de vida de ellos, que puedan servirse y que puedan continuar con una evolución, que puedan hacer sus cosas. Esto es conforme, ten en cuenta que allí la asistencia sanitaria no existe, entonces estas enfermedades aquí ya no se ven, porque aquí ya no se pare como se pare allí. Entonces, todo esto, cuando ves a los niños pequeños, los operamos y mejoran muchísimo. La gente mayor, este chico tenía 16 años, aparte de que es muy doloroso, tenemos que intervenirlos un par de veces más,
porque tampoco llevamos material de osteosíntesis, que es entre tornillos y piezas de esas. Entonces, sí, al año siguiente ya te llevas material para poder operarlos en mejores condiciones. Bueno, todo esto es un poco la sociedad y esto. Luego, cuando nos dimos cuenta también que la gente les obligamos a quedarse 2 meses allí, entre comillas les obligamos porque lo tienen que firmar y lo tienen que hacer. No se pueden ir al pueblo recién operados. Entonces la gente no tenía dinero y no se quería operar. Pues recogimos ayudas, el centro no cobra la estancia de los 2 meses y nosotros lo que hacemos es recoger dinero y darles la alimentación para que la familia, porque allí no se queda el enfermo, allí se queda la madre o el padre y los 3 o 4 hermanos que vayan, o sea, se quedan todos los 2 meses o el mes o los 15 días. Entonces tienes que darles de comer a todos porque no tienen cómo mantenerse. Y montamos este proyecto, el Norriture, que es comida allí, alimentos. Y luego, evidentemente, se hacen muchas amputaciones y allí hay un centro, allí hay el centro este de Honorione, aparte de darles de comer, de alimentación, de enseñanzas, o sea, porque allí van al colegio. Aparte hacen como una especie de formación profesional y les enseñan también a todo lo que es necesario para ellos, ¿no? Para la construcción, para mantener el centro. Y como tienen muchos discapacitados y habían muchos paralíticos, montaron un centro de ortesis, que es los aparatos que se ponen tanto en los brazos, en las piernas. Entonces, allí la materia prima vale muchísimo, vale mucho dinero y pues entonces lo que hicimos fue también recoger dinero y ayuda de ortopedias de aquí para que ellos puedan fabricar las ortesis a medida, porque nosotros no se las podemos llevar, entonces las tienen que construir allí. Y bueno, entonces montamos el otro proyecto que es el de ortesis. O sea que poquito a poco, desde el 2003 hemos ido haciendo cosas a nivel sanitario. Luego, la CEMS manda como principios todo esto, la Organización Mundial de la Salud, demanda lo que es la salud y el bienestar del mundo, ¿no? Lo que pasa es que realmente no se cumple. Y bueno, los principios se firmaron en el 43, eran solamente 61 estados y ahora son 193, que incluso hay países que están incluidos ahí que luego no lo cumplen, como es el país donde nosotros vamos o incluso países donde mis compañeros van. O sea que la realidad pues es muy dura. O sea, eso sí que es lo que a mí como voluntaria siempre me ha enfrentado a esa actitud de no saber si realmente lo que hago está bien o mal, porque los derechos son de la gente que vive allí y son los propios gobernantes los que tienen que defenderlas y hacerlos, no tener que ir ONGs ni nadie, sino ser voluntarios para colaborar con ellos, pero que sean los propios países los que cumplan esos, incluso los objetivos como los acuerdos. Entonces yo siempre he tenido esa lucha interna, ¿no? Eso personal de no saber si realmente está bien lo que hacemos o no está bien lo que hacemos. No sé, me ha parecido porque pues eso, los derechos son de la gente y son los gobiernos los que tienen que hacerlas. Lo único que me queda es que bueno, hemos ayudado a construir un hospital, a que la sanidad vaya mejorando, pero me quedaría en un pero que sería difícil de que pudierais entenderlo, porque es algo que uno cuando llega allí lo vive y entonces es difícil. El objetivo, el de los objetivos del año 2030, la Agenda 2030, el nuestro es el número 3, que es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Después de este COVID que hemos tenido, nos hemos enfrentado a una realidad también muy fuerte y es que todo lo que es la parte rica estamos todos muy bien protegidos, pero esta parte, entre comillas, pobre, pues no está tan protegida y eso es doloroso, ¿no? Cuando te llaman y hablas con ellos y ves lo que está pasando, pues te duele. Esto es lo que yo
hecho algunas veces. Estas reflexiones fueron solamente para un grupo de instituto, no para gente de la universidad, que sois supuestamente, ya habéis pasado a un nivel. Pero como el país de donde yo voy, la sanidad es privada, entonces allí no hay derecho a enfermar. O sea, pues eran unas cuantas preguntas que si las leéis. Y como ONG, pues también me gustaría que la gente joven o los que estáis fuera del contexto de las ONGs, nos podáis comunicar, valorar un poco en cómo podríamos ayudar en el cambio ese que deberíamos de hacer para evolucionar. No sé, muchas gracias y nada, hasta luego. Estaba tan nerviosa. Muchas gracias, Concha. Y más o menos lo que queríamos hacer es tener un abanico de entidades que están dentro del Consejo. En el Consejo de Cooperación de Elche tenemos 32 entidades y la verdad que me ha gustado las intervenciones de cada uno de ellos porque se repiten muchas veces ciertas palabras. Yo voy a remarcar algunas. Por ejemplo, se ha hablado mucho de derechos, ¿no? Y se ha hablado de compartir. Y yo creo que eso es algo que está dentro de los voluntarios. Yo soy parte de la administración, pero yo también he sentido esa necesidad de que hay personas que tienen derechos y nosotros tenemos la oportunidad de compartir. Yo también soy voluntario en Cruz Roja aquí en Elche de aprendizaje del idioma, por eso, por la necesidad que hay personas que tienen y nosotros tenemos esa oportunidad de compartir. Y bueno, esta mesa estaba un poco para plantear todas estas situaciones, pero también nos venía con una pregunta ya como una tarea para iniciar. Tenemos poco tiempo, pero sí que queríamos abrir un poco con esta pregunta. Debíamos hacer más cosas, pero sí que vamos a hacer esta pregunta y ya luego a ver si hay alguna persona que quiere intervenir, pero la pregunta era ¿ayuda solidaria o cooperación?, ¿no? Muchas veces se piensa en una ayuda solidaria como ha pasado ahora con Ucrania, aunque no estamos hablando de este tipo de cooperación, sino es más acción humanitaria y de emergencia, pero muchas veces se piensa en acciones puntuales o muchas veces ¿qué es la cooperación? Algo más estructurado, algo más con una visión más de futuro. Entonces quería plantearlo a la mesa y que nos pusieran los puntos sobre las IES sobre eso. Así que si hay alguna persona quiere intervenir. Sí, Nieves ha dado su punto de vista. Si me permite. Sí, Juan. A ver, puede parecer el mito de Sísifo, ¿no? Que continuamente desde hace muchos años el mundo de la cooperación o el mundo de la sensibilidad por las desigualdades está siempre subiendo una bola por la ladera de la montaña hacia arriba y no cambia nada. Muchas veces los proyectos pequeños tienen un impacto pequeño, pero lo que sí que quiero poner, porque a lo mejor ha corrido una niebla alrededor de este concepto encima de la mesa, es que nos movemos en el mundo de las desigualdades y de las grandes desigualdades. Las grandes desigualdades están basadas en los ejercicios de poder de este planeta. Grandes transnacionales que quieren ejercitar su poder económico, grandes países que quieren ejercer su poder sobre otros. Esta guerra que estamos viviendo ahora también va de eso. Entonces, ¿por qué nos podemos sentir como Sísifo? ¿Y por qué la ayuda estructurada? No hay otra forma. No hay otra forma de darle la vuelta a esto. Entonces, que no haya pesares a la hora de creación de proyectos y proyectos sostenibles que tengan cambios verdaderos, sobre todo basados en que el ejercicio de los titulares de derecho decidan sobre lo que pueda suceder en sus vidas. Y también, si nos hacemos el planteamiento de muchos países en los que trabajamos, pues ¿por qué esas personas no tienen esos derechos? Porque no hay una salud pública en determinado país.
Entonces yo creo que deberíamos intervenir en eso, y la intervención en la diferencia y en las grandes desigualdades está aquí, está en España, está en Europa. Hacer lobby para que nuestros pequeños proyectos tengan dentro de 30 años otra visión, esas personas tengan otra vida, es precisamente que no solamente crezca la ayuda al desarrollo, sino que las desigualdades basadas en que nuestras empresas exploten a personas en otros países o a que nuestros países firmen acuerdos malos con otros países de cooperación, es la clave. Somos pequeñitos y estamos en grandes problemas, pero tenemos que enfocarnos en, hacemos proyectos para pequeños cambios, pero tenemos que tener claro, las desigualdades se basan en precisamente ejercicios de poder que hay que romper. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguno más que quiere intervenir? Vale, Miguel se tiene que marchar. Manolo, adelante. ¿Seguro? Ya, sí. No, básicamente, independientemente, y yo estoy totalmente de acuerdo con Juan, 100%, eso es la pura. Después está nuestra postura de como decíamos en nuestra última frase, ¿tú qué puedes hacer para esto? Claro, partimos de una base, somos pequeños y demás. Naturalmente, cooperación y ayuda solidaria, las dos cosas, evidentemente. Que estructuralmente hablando nosotros enfoquemos la vida hacia una cooperación porque da unas soluciones a más largo plazo, con una estrategia, la planificación, los proyectos, las actuaciones. Esto hay que seguir, tenemos que seguir por esa línea siempre. En nuestras posibilidades, evidentemente. Que de vez en cuando hay que hacer lo que se ha dado en llamar ayuda solidaria, por descontado. Bueno, nosotros ya veis que nosotros le llamamos emergencias, ¿no? Esto va también por modas, cómo se va llamando esto, ¿no? Claro que hay que hacerlo, también en nuestras posibilidades. Ojalá tuviéramos más medios para poder hacer más. Hacemos todo lo que podemos y más. Y si hay que, como se dice actualmente, crear redes, unirse unos con otros, tenemos que unirnos y hacerlo. No hay otra solución. Yo no veo otra solución, independientemente de que estamos parcheando lo que deberían hacer otros, como dice Juan. Porque yo tengo que suplir una sanidad, una educación en un país. Tío, esto no tiene por qué ser. Pero, ¿qué hago entonces? Los dejo que se mueran, que se queden ciegos, ¿qué tal? Pues dentro de nuestras posibilidades vamos a ir ayudando. No sé, yo creo que hoy por hoy no tenemos otra opción. Hay que seguir hacia adelante y seguir. No hay otra opción. Muy bien. Concha, ¿quieres comentar algo en cuanto a esto? Y ya dejamos... No sé, sí, está entendido. A ver, yo estoy de acuerdo en lo que decís, ayuda, cooperación. Para mí es que es lo mismo, que decir, es un sinónimo, lo puedes decir que es continuo o es en el momento. Y lo que has comentado de que en los países son los que tienen que hacer, evidentemente, eso eres consciente y eso y lo que pasa es que pues yo siempre me he hecho la pregunta esa y me da mucha rabia y lucho, y cuando llego allí ya no te encuentras en los gobiernos, te encuentras en muchísimas otras historias que se montan, que todos conocéis alrededor de lo que montamos, que todo el mundo quiere pillar cacho. Entonces, pues eso también siempre estás ahí, pero bueno, eso es la cooperación y quizás a lo mejor toda esta historia es la que también te hace llegar aquí a tu país y también ser muy reivindicativo y solicitar las cosas, que eso es lo que también hay que pedir a la gente, o sea, que sea reivindicativo en su país, en las ayudas y en las historias que necesitemos todos. O sea, no solamente dedicarnos a hacer cooperación o ayuda o voluntariado. Yo me voy a África una vez al año y ya tengo suficiente. No, también hay que ser reivindicativo y solicitar lo que quieres para otros, también lo quieras para tu país. Bueno, ya está. En eso también Miguel León, cuando hizo la intervención, estuvo hablando de la incidencia política, que también es otro ámbito que se debe de ir trabajando.